Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con las sesiones de laboratorio de la asignatura Prototipado Virtual y Prototipado Rápido del Máster Universitario en Diseño y Fabricación de la Universidad Jaume I. En esta sesión, si recordáis la pasada sesión, lo que estuvimos viendo es cómo crear ficheros STL desde un programa CAD y cómo revisar y solucionar problemas que pudiera haber en los ficheros STL, además de crear un fichero STL de un ensamblaje, etcétera. En la sesión de hoy, en este laboratorio, lo que vamos a ver es después de obtener el fichero STL y corregirlo, cómo se crea el fichero código, el fichero que tiene el código para lanzar en una máquina, en una impresora 3D y obtener la pieza. Entonces, cómo generar ese fichero es la generación del G-code para impresión 3D. Básicamente es utilizar el STL corregido en un software que es un software que se encarga del rebanado, del el slicer que se dice en inglés, ¿no? Entonces se va a hacer las capas, las rodajas del fichero STL y de ahí se va a crear las coordenadas de la impresora que debe de seguir el cabezal para, para obtener la pieza por adición de capas. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este laboratorio número 2, cómo utilizar diferentes programas gratuitos para generar el código G que nos va a permitir imprimir las piezas en impresoras de código abierto. Vale, entonces vamos a ver un poco vamos a seguir un poco el guión de la práctica que tenéis en el aula virtual. Vale, empezamos con el uso de NetFab, que si recordáis es un poco lo que ya vimos el último día. Vale, vamos a abrir el programa NetFab y cargaremos el fichero secadora custom STL que tenéis en el aula virtual. Vale, vamos a abrir ese fichero. Tengo ya secadora custom. ¿Vale? Esta es el fichero STL. Veis que aquí no hay ningún tipo de exclamación, con lo cual tenemos un fichero corregido, que es lo que hicimos la semana pasada. Vamos a simplemente situarlo en la mesa. Vamos a rotar. Vamos a rotar en eje X 90 grados. ¿Vale? Entonces ya tenemos rotada la pieza y vamos a hacer que esté en la base. Que esté en la base, ponemos trasladar, traslación en valor absoluto para que vaya a la mesa. Vale, y ahora pues ya lo podemos con esta vista colocar al centro de la plataforma. Vale, tendríamos aquí la pieza. Bueno, aquí estuvimos viendo el otro día este programa para corregir defectos. Y teníamos esta cruz de reparar y ahí pues hacíamos las reparaciones. Una vez que está reparado, lo que podemos hacer es hacer ya las capas, seleccionar las capas y visualizar cómo se va a crear la pieza en este programa. Aquí hay que tener en cuenta que este programa nosotros lo tenemos en versión gratuita. Entonces en versión gratuita podemos reparar los ficheros. Lo que no podemos hacer es seguir con las funcionalidades del programa, que sería crear el G-code, crear las trayectorias del extrusor para obtener la pieza por impresión 3D. ¿Vale? Entonces lo único que podemos hacer aquí es, bueno, por temas de visualización podemos arrastrar la pieza debajo de slices y lo que vamos a hacer es visualizar o previsualizar cómo sería la impresión 3D, pero no vamos a poder generar el código porque ya habría que pasar a el programa de pago. ¿Vale? Vamos a hacer la previsualización y cambiaremos de software. Esto es simplemente para que veáis con respecto a la última sesión que utilizamos este programa para corregir defectos, pues también se podría utilizar con la versión de pago para crear el G-code. Vamos a poner aquí como espesor de capa, por ejemplo, 0,125 milímetros y ponemos Start y ya tenemos aquí el rebanado. Estamos viendo aquí la primera capa, si os fijáis aquí podríamos ir viendo capa a capa qué es lo que se iría depositando en la plataforma o en lo que es la pieza ya impresa, capa a capa, las capas que se van añadiendo. Podemos incluso poner aquí una simulación,
una animación en la que podríamos ver un poco todas las capas que se van generando desde el inicio hasta el final. ¿Vale? Entonces, para ya trabajar con el G-Code, pues habría que pagar, habría que estar con la versión profesional. ¿Vale? Entonces, simplemente vamos a saltar de este programa y vamos a entrar en otro programa para crear código G y visualizar un poco el resultado de capa a capa de un fichero STL tras el rebanado. ¿Vale? Eso que vamos a hacer ahora es trabajar con otro programa, es un programa también gratuito, que es el Axon. ¿Vale? Entonces vamos a cerrar el Netfab, que era simplemente para que vierais que está en esta opción dentro de Netfab, pero es de pago. Y vamos a ejecutar el Axon, que también lo tenéis en la carpeta de software. El programa Axon es un programa para crear código G para impresoras de Bits from Bytes. ¿Vale? Bits from Bytes era una compañía que ahora ha sido adquirida por 3D Systems y son impresoras 3D de código cerrado. ¿Vale? Entonces, este programa realmente es un programa que genera código para unas máquinas que no son código abierto. Entonces, nosotros tenemos una máquina de Bits from Bytes y es más que nada para que veáis otro tipo de programas, y las propiedades que aquí vamos a ver son similares a muchos otros programas. ¿Vale? Entonces, simplemente es para que lo conozcáis. Realmente, para las impresoras que tenéis en el seminario, que es la de Barcelona 3D y la León 3D, esas dos impresoras son de código abierto y necesitan un código generado con otros programas como el Cura, el Slicer o similar. ¿Vale? Este programa nos va a generar un código para máquinas Bits from Bytes. ¿Vale? En nuestro caso es una máquina de 3D Touch de la 3000, creo que es. ¿Vale? Entonces, para que ubicáis un poco este software donde lo emplearíamos. Vamos a cargar aquí un fichero que va a ser también el de la secadora custom Axon, para cargar un fichero STL aquí, en Open, y vamos a cargar la secadora custom Axon que tenéis en los ficheros en el aula virtual. Aquí tendríamos la pieza, se puede mover con el ratón en 3D. ¿Vale? Sería la pieza que vamos a imprimir. Vamos a escalarla para que no sea tan grande, y vamos también a tumbarla para dejarla exactamente igual que habíamos hecho antes. ¿Vale? Entonces vamos a girarla en X varias veces hasta que la tengamos pues así, como habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Vale? Muy bien, pues esta sería la pieza que iríamos a imprimir. El STL ya está corregido y ya estamos en el entorno para hacer el rebanado, para obtener las capas y las trayectorias que seguirá el extrusor cara a la impresión 3D. ¿Vale? Entonces pasaríamos aquí a las opciones de construcción, de build, y aquí tenéis un poco las opciones típicas de los programas de rebanado y de creación de código G para impresión 3D. Estas son muy simplificadas y luego veréis cuando trabajemos luego en la práctica con el slicer que hay muchísimas más opciones en los programas de código abierto. Estos que son programas para impresoras de código cerrado, pues está muy limitada la configuración, al menos la que tenemos por defecto aquí. La primera opción sería si queremos cargar un fichero de configuración, no tenemos ninguno, y luego ya tenemos lo que es el espesor de capa, ¿vale? El espesor de capa al que vamos a imprimir. Y ahora solo nos deja tres opciones. Vamos a poner 0,5 y eso significaría que vamos a imprimir cada 0,5 milímetros. Un espesor de capa bastante grueso. Lo vamos a dejar así para que la simulación y la ejecución del código sea mucho más rápido, ¿vale? Pero lo lógico para tener piezas de buena calidad sería imprimir a 0,1, 0,2 máximo de milímetros de espesor de capa. Aquí tenemos las opciones para el material para el raft. El raft es el material que tenemos en la primera capa, ¿vale? Lo vais a ver aquí. Cuando imprimimos en la mesa, o sea, cuando empezamos la impresión, en la mesa se pone una primera capa que me sirve como de apoyo para construir luego la pieza, y así que sea más fácil luego de retirar la pieza sobre el cristal, ¿no? Que está en la plataforma. Entonces esta primera capa se le llama raft. A veces se puede incluso decir que no queremos raft, o bien poner que sí que queremos raft y queremos que sea de un determinado material. La impresora que estamos utilizando aquí para este ejemplo
os había dicho que es una impresora de bits from bytes, es la 3D Touch, y tiene dos extrusores. Entonces podemos imprimir con dos materiales a la vez. ¿Vale? Bueno, a la vez imprimimos, por ejemplo, los soportes con un extrusor y la pieza con otro extrusor. Entonces vamos a hacer aquí que, por ejemplo, el material RAF sea de PLA, el material de soportes también sea de PLA y que la pieza sea de ABS. Estaríamos utilizando los dos extrusores para la pieza ABS, para soportes y la primera capa que me sirva de base, PLA. Bien, luego tendríamos, además de decir los materiales que queremos, tendríamos la densidad. La densidad se refiere a, básicamente, cuando hacemos una pieza maciza, dentro, si queremos que sea totalmente maciza, que sería poner 100% de densidad, o bien si queremos poner una pieza algo más hueca para ahorrar material. Hay que pensar que en impresión 3D es crítico el ahorro de material. Entonces lo que hay que hacer es siempre intentar aligerar lo que es las piezas que sean sólidas. Como regla general, para piezas que sean conceptuales, que simplemente para ver un poco la forma, pues se utilizan densidades muy bajas, 15% o similar. Cuando ya son piezas que tienen que soportar una cierta carga y que ya son a lo mejor piezas funcionales, pues a lo mejor ese valor puede subir a 40, 50 o 60%. Pero en general, para prototipado rápido, estaríamos hablando de piezas más conceptuales con un porcentaje de 15-20% de densidad. Y luego tenemos el patrón de llenado. El patrón de llenado puede ser patrones que pueden ser o lineales o pueden ser patrones diferentes. ¿Vale? Como tenéis aquí, lineales, pueden ser un patrón en panel de abeja o en cuadrícula, etcétera. ¿Vale? Hay diferentes patrones. Vamos a dejar aquí 20% de densidad, que es un poco lo habitual. El patrón de llenado suele ser el lineal, que es el más rápido. No es el que nos aporta una mayor resistencia mecánica, que ese sería el panel de abeja, pero para mayor velocidad de impresión es lo que es el patrón de llenado lineal es el más eficiente. Y luego aquí tendríamos un poco otras opciones, como por ejemplo las extra skins. Las extra skins se refiere un poquito, sería esta pieza que queremos hacer, este cubo, pues serían los perímetros que va a tener la pieza antes de comenzar con el patrón de llenado. Entonces, si le ponemos dos extra skins, se nos refiere que tendríamos el perímetro inicial más otros dos perímetros más, que es las extra skins que estamos poniendo, ¿no? Lo que es la piel, ¿no? Piel adicional sería un poco la traducción. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a dejar así por defecto. ¿Vale? Esto sería un poco los parámetros que tenemos en un software de rebanado muy sencillo, que en este caso es para impresoras de bits from bytes de código cerrado. Vamos a darle a build y vamos a ver un poco el resultado del proceso ¿vale? de compilación y de ejecución y de creación del código. Esto puede tardar un poco, depende un poco del equipo. La idea es que al final nos va a salir el contenido de material por cada uno de los extrusores empleados. En este caso nosotros tenemos dos extrusores, el extrusor 1 que sería para soportes y para la primera capa, el raft, y luego tendríamos el extrusor 2 que sería el material, ¿no? La pieza. Y nos dirá aquí una estimación del tiempo que va a tardar en imprimirse esta pieza. ¿Vale? Y esto lo veremos aquí como resultado en pantalla. Podremos ir viendo capa a capa cómo se está imprimiendo la pieza para detectar si hay algún tipo de efecto, y luego en este mismo entorno podremos exportar o podremos grabar el fichero resultante, que será el fichero en código G, que será el que llevaremos a la máquina, a la impresora 3D. ¿Vale? Es un poco el proceso. Esto lo vamos a ver ahora aquí. Está ya en la última parte de la compilación y vamos a ver el resultado en pantalla. ¿Vale? Entonces tenemos un tiempo de impresión de casi 2 horas. Aquí lo podemos ver. El total de material empleado sería 22 gramos, de los cuales 15 sería, en este caso parece que es al revés, ¿no? En color rojo sería los soportes
y en color azul sería la pieza, ¿vale? Tenemos 15 gramos gastado en soportes y en el raft y 7 gramos en lo que es la pieza, ¿vale? Vamos a verlo aquí, podemos hacer un zoom. Si os fijáis ahora aquí, si movemos con el botón derecho, podemos despegar, digámoslo así, el STL con respecto al resultado de las capas. Podemos cerrar el STL porque casi que nos va a marear más, así que ponemos close y este es el resultado del código. Entonces podemos aquí coger y ver capa a capa qué ocurre. La primera capa básicamente son las dos primeras capas son justo para crear el raft y luego ya empieza el azul y también el rojo, porque el azul sería el contorno de la secadora y en el centro aquí se estarían también construyendo los soportes para la parte alta de la secadora, ¿vale? Entonces podemos ver cómo se va creando capa a capa. Aquí podemos ver inclinados como todo esto de aquí son todos los soportes que se requieren para la parte más alta de la secadora, ¿vale? Ahí tendríamos el resultado. ¿Vale? Entonces, si yo quiero ya lanzar esta pieza en la impresora 3D, tengo que generar el código que se cargará en la impresora. Esto se hace directamente aquí, en Save Build File, grabamos el fichero. Vamos a crear aquí resultados, una carpeta, y vamos a poner código secadora. ¿Vale? Ahora podríamos ir y ver el código secadora que tiene, qué contenido, qué información tiene este código. Si lo abrimos en un bloc de notas, veréis que lo que tiene el código secadora es código ISO, código que conocéis de la asignatura de fabricación asistida por ordenador 2, que son movimientos lineales, que es el movimiento lineal que lleva el extrusor a esta posición, y luego tenemos este valor, la F, que sería el valor de está relacionado con el extrusor, ¿no? el desplazamiento del extrusor. ¿Vale? Este es el código que entendería una máquina de bits from bytes, en nuestro caso la 3D Touch. ¿Vale? Sería el fichero que guardaríamos en el USB y lo llevaríamos a la impresora. ¿Vale? Este sería este entorno de software de rebanado. Lo que vamos a ver ahora es otro programa que ahora ya es para código abierto. Entonces, así que como como os digo, es para impresoras bits from bytes, vamos a utilizar ahora otro software que es el Slicer. El Slicer es un programa para generar código para impresoras de código abierto, tipo las de las Prusas y máquinas similares, ¿no? Que son las que comercialmente están disponibles con un precio muy asequible. ¿Vale? Son todas estas impresoras que por 300, 400 euros podemos tener. Las de León 3D o la de Barcelona que tenéis en el seminario funcionan perfectamente con este tipo de programas. Otros programas que están teniendo también mucha fama y que están probablemente a lo mejor incluso ya por encima del Slicer uno de ellos es el Cura. ¿Vale? Podéis instalaros el Cura y hacer para el trabajo pues utilizar el Cura. ¿Vale? Aquí vais a ver simplemente el Slicer. Aquí en el Slicer lo primero que tenemos en este entorno es algo parecido a lo que habéis visto antes, una plataforma. Aquí lo primero que haríamos en la plataforma es cargar el fichero de configuración de nuestra impresora. ¿Vale? En el otro no lo hemos hecho porque por defecto ya venía dado al ser propietario. Aquí deberíamos decir qué impresora queremos utilizar. Para eso cargaríamos un fichero de configuración. Esto es un fichero de configuración que tenéis en el aula virtual, que sería para la impresora de Barcelona 3D para imprimir PLA. Con las características está para imprimir PLA y con calidad estándar. ¿Vale? Veis que se ha hecho un poco más grande la mesa, es porque ha cargado las dimensiones de la mesa de nuestra impresora de Barcelona. Y ahora ya pues lo que deberíamos hacer es cargar el fichero STL corregido que queremos imprimir, o del que queremos generar el código para imprimir. En este caso pues volveremos a coger la secadora Custom Axon, que sería lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a repetir el mismo procedimiento que hemos hecho en el otro programa. Vamos a escalarlo al 50%. Y ahora vamos a hacer una rotación. Vamos a rotar en X. Vamos a rotar 90 grados. No lo quiero así, lo quiero tener como hemos hecho antes, con lo cual vamos a rotarlo ahora
en X 180 grados. ¿Vale? Ya está. Ya lo tenemos. Entonces, esto es lo mismo que hemos hecho antes con el otro programa. ¿Vale? Lo que quiero ahora hacer es lo mismo, generar el código, pero para impresoras de código abierto tipo la de Barcelona. Aquí lo que podríamos hacer es ya ver los settings, las características. Aquí tenéis print settings, aquí tenéis un montón de parámetros que podemos modificar. Si vosotros no veis todos estos parámetros, puede ser que tengáis el programa en modo simple y tenéis que habilitarlo, creo que es en preferencias o algún apartado ahí que os muestre los settings avanzados. ¿Vale? Echarle un vistazo y lo revisáis. Entonces, fijaos aquí un montón de opciones que tenemos. Tenemos el primero, el espesor de capa, que por defecto en este fichero de configuración que os he pasado, el espesor de capa es 0,2. Si os hubiera pasado otro que es de High Quality, el espesor era de 0,1, porque es para tener una mejor calidad. Este de estándar tenemos un espesor de capa de 0,2. Perímetros, que serían los skins que habíamos visto antes, hay 2 perímetros que se va a añadir. Y luego tenéis algún tipo de otros parámetros interesantes, por ejemplo el infill, que sería la densidad, ya está puesto perfectamente por ciento con el patrón rectilíneo. Aquí hay muchos más patrones a emplear, a diferencia del otro programa que habéis visto. El ángulo de este pattern, del patrón de llenado. Luego tenemos el skirt and brim, esto sería un poco, lo tenéis aquí dibujado. Cuando vamos a hacer aquí la impresión, muchas veces además del raft, que aquí no habría raft, que sería lo que debería de estar debajo de la pieza, pero se ha impreso sin raft, este perímetro que vemos aquí en verde, esto se hace a veces para purgar el extrusor y es lo primero que hace la impresora. Entonces, si queremos habilitar este purgado, es aquí en el skirt, es decir, cuántos bucles queremos que haga, cuántas vueltas para hacer el purgado del extrusor. Luego tenemos aquí el support, aquí veis que tenemos el raft. Si aquí ponemos 0 no habrá raft, si le ponemos varias capas tendremos raft, ¿vale? Tendremos esa capa inicial que nos sirve de base. Si aquí en el support material, si esto no lo activamos, si está desactivado, significa que el material se va a imprimir sin soportes. ¿Vale? Entonces, para ciertas geometrías, como habéis visto en teoría, se requieren soportes, si no va a caer, digamos, no podemos imprimir al aire. Entonces, lo suyo es generar soportes, pero con una limitación de 45 grados. Es decir, si hay ciertas estructuras de la pieza con una inclinación de 45 grados o superior, eso se puede entender que es autosoportado y no hace falta construir soportes. Vale, esto es lo que habéis visto también en teoría. Para poder separar los soportes, pues un poco aquí características de los soportes, el espaciado entre los soportes, etcétera. ¿Vale? Velocidades que tenéis aquí del extrusor y del cabezal, no sé, y de la mesa, etcétera, ¿vale? Si hay múltiples extrusores, etcétera. Que eso es la configuración de la máquina que ya por defecto viene dado por defecto en este fichero .ini que os he pasado y que habéis cargado a la máquina. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos revisado un poquito por encima eso, lo que podemos hacer ya es decir, bueno, yo quiero obtener el código, quiero hacer el rebanado. Ya está puesto a 0,2 el espesor de capa, etcétera. Pues aquí ya puedo hacer la previsualización de... ¿Vale? Al poner preview ya tengo la previsualización del resultado de esta pieza. Entonces aquí podemos coger y hacer igual que antes. Las primeras capas que hace, no tiene, si os fijáis, no hay raft, porque esto sería ya la primera capa. La primera capa ya estamos imprimiendo la pieza. Entonces se nota que no hemos habilitado el raft. Siguientes capas, va construyendo los soportes y va construyendo las paredes de la secadora. ¿Vale? Fijaos que aquí, aunque son colores diferentes, el material es el mismo. Solo es una impresora con un único cabezal y todo es PLA. ¿Vale? Entonces, aunque se distinguen los colores entre soportes y pieza, realmente todo es el mismo material. No es como en el otro programa, porque nuestra impresora tenía 2 cabezales. En este no, en este solo hay uno. Y una vez que hemos visto que parece que todo es correcto, lo que podemos hacer es exportar el código. Para tener ese código y llevarlo a la impresora, que es lo que haríamos en el seminario. Para llevar ese código simplemente es export G-code. ¿Vale? Exportamos y aquí en resultados pues pondríamos código secadora slicer.
¿vale? Lo convierte, hace el cálculo de todo lo que es el rebanado, lo mueve, lo copia y ahí lo tenemos aquí en resultados. Aquí lo mismo que antes. Ahora tenemos un G-code, ¿veis? El fichero es G-code. En cambio antes era BFB, porque era de bits from bytes. Era propietario y este ya es un código abierto. Abrimos y lo que tenemos es todo lo mismo. Un código G, pero fijaos que ahora aquí tenemos el parámetro E, mientras que antes este parámetro E no existía. Este código ya es el código convencional que se emplea en las impresoras de código abierto. Y este código lo entendería pues la máquina de Barcelona, la entendería también la máquina de León 3D, etcétera, porque es el mismo código el que utilizan estas impresoras de código abierto. ¿Vale? Y todas estas líneas que veis, pues conseguiría construir la secadora. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos un poco el resultado. Una cosa interesante es emplear un visor externo de código. ¿Vale? Lo que nos ocurre en este programa es que no llegamos a tener información sobre el tiempo de impresión. Y puede ser interesante saber más o menos el tiempo de impresión, sobre todo para el proyecto, en la que hayan piezas que sean muy grandes, pues yo quiero saber si va a tardar 8 horas o 14 o 4 horas. Una buena manera de hacerlo es utilizar esta página web que es un visualizador de G-codes. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer sería arrastrar el código que hemos generado y el programa nos analiza las trayectorias. Podemos verlo en 3D, ¿vale? En 3D, el resultado en 3D de la pieza. Podemos verlo en 2D con esta barra deslizante, y lo que tenemos aquí al final, que lo que nos interesa, es el tiempo. En este caso estima que el tiempo va a ser de en torno a 1 hora y 10 minutos, y con esta sería la cantidad de filamento usado, de unos 14 gramos de filamento, ¿vale? para esta pieza. Entonces esto nos puede ser, esto suele estimar más hacia a la baja, o sea que si pone 1 hora y 10, pues pensemos más que va a estar en torno a 1 hora y media a lo mejor, o similar, ¿vale? Pero es una estimación que nos puede ser útil cara al proyecto. Vale, pues con esto habríamos visto lo que es el uso del slicer. Podéis instalaros el Cura o el Kiss Slicer y hacer pruebas que son de código abierto para el proyecto, si queréis. Luego aquí tenéis en el guión de la práctica, si queréis, podéis simular el código, vuestro código, el código G, el G-code, en el CNC Simulator. Recordad que el CNC Simulator lo hemos utilizado nosotros para simular operaciones en torno y en fresadora, que son las dos máquinas que de forma gratuita puedes emplear con el CNC Simulator. Es verdad que cuando te instalas el CNC Simulator por primera vez tienes acceso a todas las máquinas de simulación posibles que tienen en el software durante 30 días, creo que, si no lo han cambiado. Entonces, si os acabáis de instalar el CNC Simulator, puede que aún tengáis opción a simular una impresora 3D. Entonces podéis hacer la prueba de cargar en una impresora 3D que tiene por defecto el CNC Simulator vuestro programa, el G-code que os ha salido de la secadora, y ponerle al play y veréis que sale una simulación exactamente de lo que de lo que se espera con lo que habéis visto en el slicer. ¿Vale? Estas son unas capturas del resultado de la simulación con el CNC Simulator. ¿Vale? Yo no tengo ya acceso a esta máquina porque ya pasan más de 30 días desde mi instalación, con lo cual esto os lo dejo para que si alguno lo quiere hacer, pues que lo lance en casa. ¿Vale? Pero simplemente a modo de visualización. Y ahora ya pasaríamos a otras partes un poco ya más avanzadas de lo que es la parte de la impresión. Hemos visto cómo utilizar un par de programas para código abierto o código cerrado, y muy por encima pues opciones que tiene los programas de rebanado para generar el código. Ahora, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando se va a imprimir es la orientación de la pieza. Entonces aquí hemos puesto la pieza orientada de esta manera para generar una pieza de esta manera. Pero cabe pensar, a lo mejor hay otra orientación que es más adecuada. A lo mejor si esto le damos la vuelta, imprime y gasta menos material porque tiene menos soportes. Porque toda la base, que aquí toda esta parte de arriba requiere soportes para imprimirse. Pero si le damos la vuelta, pues ya no lo necesita porque está apoyada en la mesa.
Entonces puede que haya alguna orientación que sea más óptima para minimizar el volumen de soportes creados. Entonces esa idea es algo muy interesante para ciertas piezas. Entonces hay programas que me permiten optimizar la orientación de impresión. En ese caso vamos a utilizar para ver esto el programa Mex Mixer de Autodesk. Entonces vamos a cerrar el slicer. Cerramos el slicer y vamos a ver el Mesh Mixer. ¿Vale? Vamos a lanzar el Mesh Mixer. Y vamos a cargar otra vez la secadora Custom Axon. ¿Vale? Aquí vamos a proceder exactamente igual que antes. Vamos a hacer análisis, edit, y vamos a escalarla, ¿vale? Para que sea exactamente igual que lo que hemos estado viendo antes. Vamos a escalarla, y eso es en transform, vamos a escalarla al 50%. Entonces en lugar de 1 vamos a poner 0,5. Le hemos escalado al 50%. ¿Vale? Y luego lo que vamos a hacer es rotar la pieza en X 90, ¿no? Para dejarla así. En verdad la rotación da igual porque la orientación nos la va a calcular ahora el programa, pero vamos a dejarla así. ¿Vale? Y ahora pues vamos a alinearla, si queréis, a la mesa. Para alinear la mesa pondríamos align, translate only, al ground plate, que es a la mesa, y base point. ¿Vale? Ya tenemos la pieza puesta ahí, como estábamos haciendo en los programas anteriores. Lo que yo quiero es que este programa me analice cuál es la orientación óptima de impresión. ¿Vale? Si recordáis un poco, bueno, vamos a verlo y vais a ver el resultado y lo vamos a enlazarlo con lo que habéis visto en teoría. Para ver la orientación óptima, vamos a análisis, orientación, y automáticamente el programa analiza cuál es la orientación óptima de la impresión de esta pieza. Y lo hace en base a 3 variables. En base a 3 variables que tienen un peso, ¿no? Entonces, digamos, como las 3 variables es la resistencia mecánica de la pieza, el volumen de los soportes generados y el área de la pieza que tiene soportes. ¿Vale? Entonces, esto es importante, el área, porque pensar que cuando hay zona que tiene soportes, luego tenemos que retirar esos soportes y va a dañar un poquito la superficie de la pieza. Entonces muchas veces lo que nos interesa, si queremos tener una buena calidad estética de la pieza, es que haya la menor cantidad de área de contacto con los soportes, aunque haya mucho volumen de soportes, pero que el área de contacto sea mínima. ¿Vale? No, es diferente esta opción con la del volumen. Puede que a mí me dé igual el contacto de área con la pieza, pero lo que quiero es que sea el mínimo volumen, porque así tardará menos en imprimir la pieza. ¿Vale? Y la tercera variable es la resistencia mecánica. Si recordáis de teoría, la resistencia mecánica depende mucho de la orientación de impresión. Siempre nos va a interesar las cargas que sean perpendiculares a las capas impresas. Entonces, en función de la orientación de la pieza, la resistencia mecánica puede cambiar. Nosotros aquí vamos a centrarnos en el volumen del soporte, por eso lo hemos puesto aquí un peso 100%. Es decir, lo que quiero es que imprima con la menor cantidad posible de soportes. Entonces, si lo dejamos así al 100%, que es lo que por defecto ya calcula el programa, y suponemos el ángulo de 45 grados es a partir del cual creemos que la pieza ya es autosoportada, este es el valor típico que se emplea en impresión 3D. Para ángulos de 45 grados la pieza ya es autosoportada. ¿Vale? Entonces no habría problema con ese ángulo o menos. ¿Vale? Entonces, si lo vemos aquí, significa imprimir de esta manera la pieza. Claro, toda esta parte de aquí, como tiene 45 grados, es autosoportada y aquí no hace falta ponerle ningún tipo de soporte. El único soporte que habrá que poner será en la zona que tenéis en rojo. La zona que tenemos en rojo, aquí sí que se generarán soportes, ¿vale? Porque está ligeramente en alto. Pero todo lo demás es autosoportado y conseguimos minimizar el volumen de soportes. Aquí tenéis diferentes opciones que se han creado con diferentes pesos. Y en esta, que es la mejor, suponiendo que el 100% del peso en este índice es el volumen de soporte. Vamos a aceptarlo y entonces dejamos la pieza así. Entonces,
Ahora la pregunta es, vale, yo quiero imprimir la pieza así, ¿cómo lo hago? ¿Cómo consigo esta orientación en el slicer? Pues simplemente lo que hay que hacer es exportar la pieza así, tal cual como está. Iríamos a Export y vamos a en resultados, vamos a exportar, vamos a poner secadora orientada. ¿Vale? Ya lo tenemos y ahora iríamos al slicer, lo había cerrado, pero vamos a abrirlo de nuevo y vamos a cargar bueno, no vamos a hacerlo en el slicer, vamos a hacerlo en el Axon, porque creo que es como lo tenemos aquí puesto para, ¿vale? Para la comparativa con el caso anterior. ¿Vale? Vamos a abrirlo en el Axon. Y aquí en el Axon abriríamos la secadora orientada. ¿Vale? Fijaos que al abrirla, ¿vale? Ya tiene la pieza ya la tiene orientada. ¿Vale? No sé si... Vamos a ver aquí si lo... No sé si lo crea o es que creo que hemos perdido aquí el 0, ¿verdad? Vamos a volverlo a exportar, pero vamos a Edit, Align y vamos a alinearla, simplemente trasladar otra vez al ground, Accept. ¿Vale? Vamos a ponerla otra vez en la mesa porque creo que se ha quedado dentro de la mesa. ¿Vale? Vamos a exportar esta ya que hemos hecho que esté a ras de la mesa. Vamos a exportarla como orientada. Vamos a ponerle 1. Y ahora aquí vamos a cerrar este STL. Y vamos a abrir el orientada 1. ¿Vale? Ahora sí. Vale, entonces aquí haríamos ya el build y mantendríamos las mismas opciones que antes y daríamos a construir. Y aquí, cuando acabe la simulación, el resultado de la compilación, vamos a tener estos resultados de aquí. En la que se ve como el caso inicial que hemos hecho antes, teníamos 2 horas de impresión con 13 gramos de material para soportes y 8 gramos más o menos para la pieza. Al cambiar la orientación conseguimos bajar mucho el gasto de material relacionado con los soportes. Pasamos de 13 a 8, mientras que para lo que es el tema de material de la pieza prácticamente es el mismo, porque no cambia. Y el tiempo de impresión también es muy parecido, en torno a las 2 horas, pero conseguimos bajar bastante lo que es el tema del gasto de material. ¿Vale? O sea que sí que es interesante para muchas piezas. Esto es una pieza pequeña, imagina una pieza grande en la que conseguimos que sea autosoportado con una orientación óptima, conseguimos un ahorro muy importante de material, que es al fin y al cabo la parte más costosa de este tipo de tecnologías. ¿Vale? Vamos a cancelar este para continuar. Vale, ahora ya pasamos a ver un poco cómo optimizar los soportes. Entonces la optimización de soportes la podemos hacer también aquí con el Mex Mixer. Vamos a cerrar esta pieza, Replace, y vamos a cargar una nueva. De nuevo, secadora Custom Axon. ¿Vale? Y esta sí que vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a escalarlo al 50%. Ahora vamos a ponerle a rotar a 90 grados y vamos a ponerlo alineado a la mesa. ¿Vale? Muy bien. Vale, entonces, si quisiéramos imprimir la pieza así, tal cual, sin cambiar la orientación, imaginaos que yo quiero pues orientarlo así, la pieza. ¿Vale? ¿Qué ocurriría? Ocurriría lo mismo que hemos visto antes, se crearían soportes justo en la parte de abajo, ¿no? A ver si consigo. Aquí tendríamos que poner soportes para que la bóveda esta pues se pueda soportar, si no, no se puede imprimir. Entonces el problema es que se van a crear muchos soportes, como habéis visto antes como se ha visto aquí.
¿vale? En esta pieza, aquí hay toda esta parte de azul, serían soportes, que está soportando la parte alta de la secadora. Entonces, una de las opciones que se puede hacer con MexMixer es controlar dónde queremos que se pongan soportes e incluso quitar soportes y poner soportes, ¿vale? No es algo automático como se ha generado con el Slicer o el Axon, sino es algo que nosotros tenemos cierto control. Eso se puede hacer en MexMixer. Y eso se hace aquí, en Análisis, Overhangs. ¿Vale? Al poner Análisis Overhangs, lo que nos sale aquí nos indica cuáles son las zonas en las que vamos a necesitar soportes. Las zonas en rojo tiene que haber soporte. Todo lo que es el perímetro está soportado por la mesa, ¿vale? Y el resto necesita soportes. Vale. Entonces aquí tenemos el menú para generar soportes. Entonces, aquí vamos a ver un poco las partes más importantes. El e-offset es para desplazar la pieza respecto de la mesa, por si quisiéramos, esto sería como hacer como un raft, ¿no? Si queremos levantar la pieza hay que poner soportes adicionales en la parte más baja de la pieza. No tiene sentido, lo dejamos en 0. Aquí estas las opciones que más nos interesa, el support generator. Aquí vamos a decir el ángulo que permitimos que tengan los soportes, o sea, podemos generar soportes hasta 45 grados, inclinados 45 grados. La densidad de los soportes, si queremos que haya muchos soportes para esta bóveda de aquí, o queremos que haya poca densidad de soportes. Cuanto mayor sea la densidad, mayor material de soportes habrá, pero probablemente mayor calidad tendrá la pieza en cuanto que estará bien soportada. Tenemos la altura de capa para los soportes. Esta altura de capa tiene que ser, o se recomienda que sea igual a la altura de capa del resto de la pieza, ¿vale? Entonces esto sirve para a la hora de crear cambios de dirección o similar, pues que coincidan con lo que es el espesor de capa. Pero básicamente lo importante sería aquí la densidad, el diámetro del soporte. Aquí está diciendo que el diámetro de soporte es de 3 milímetros, pero la base del soporte va a ser 8 milímetros, es decir, una base bastante gruesa, y la parte alta del soporte, que es la que va a estar tocando la pieza, va a ser solo de 0,5 milímetros. Esto es muy pequeño y lo que sirve es para que sea fácilmente, se pueda quitar fácilmente el soporte de la pieza. Si esto lo subimos, lo que vamos a hacer es que sea más difícil de quitar luego el soporte respecto a la pieza y que nos quede peor calidad. ¿Vale? Esto igual es demasiado grande, a lo mejor 8, igual podemos bajarle a 6. Y si queréis el resto lo puedo dejar por defecto. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí generar soportes y vamos a ver qué hace. Qué soportes se generan aquí en esta zona. ¿Vale? El programa lo que está haciendo es viendo qué zonas requieren soportes y en base a esta configuración de cómo queremos que se creen automáticamente soportes nos va a construir una especie de árbol que son los soportes. Y lo interesante aquí es que nosotros con el botón izquierdo del ratón podemos añadir más soportes de los que hayan o bien retirar soportes si vemos que hay demasiados soportes. Para retirar los soportes con botón control y el botón izquierdo se lo quitan, y para añadir con el botón izquierdo del ratón. Ahora os lo digo. Fijaos, esto es como los soportes que ha creado el programa. Entonces aquí podemos decir, bueno, aquí tenemos muchos soportes. Pues igual me interesa quitar, porque aquí hay demasiados. Pues con botón control y el ratón podemos ir quitando soportes. Aquí hay demasiados soportes. Vamos a quitar y vamos a vaciar. Y solo quiero que se queden unos pocos soportes, porque esta zona de aquí, con estos soportes ya son más que suficientes. Y aquí igual, ¿vale? Podemos ir quitando. ¿Vale? Con el botón izquierdo podemos ir quitando. ¿Vale? Hemos dejado solo unos 4 aquí, unos pocos aquí. Y ahora puede ser al revés, puede ser que nos interese poner alguno. Uy, aquí me falta. Pues podemos coger y con el botón izquierdo del ratón pinchar y nos saca un soporte. ¿Vale? O aquí. ¿Vale? Nos pone otro soporte. Entonces esto es algo muy interesante porque a lo mejor alguna pieza muy delicada que quiero poner una pequeña red de soportes pero muy controlado para conseguir una buena calidad, pues es una manera muy buena de hacerlo. Cuando ya lo tengo claro, digo, esta es la pieza que quiero imprimir, tenemos que convertir a sólido un nuevo objeto, y entonces lo que va a hacer es todos los soportes lo va a pasar a STL.
y nos crea un sólido STL. Y luego lo que ocurre es que tenemos dos STLs. Tenemos la secadora, STL1, y luego tenemos los soportes, STL2. Lo que hay que hacer es combinar los dos en un único STL. Y ese único STL es lo que llevamos al slicer y le damos a imprimir sin soportes, porque ya hemos puesto los soportes en el STL, ¿vale? Muy, muy importante esto, ¿vale? Entonces ya hemos creado, ya tenemos la secadora y los soportes, ¿vale? Entonces aquí ya podríamos coger y combinar los dos. Para combinar los dos salimos fuera del menú de análisis. Seleccionamos las dos piezas, los dos STLs y ponemos combinar. Y ya hemos combinado los dos STLs en uno. Y esto ya lo podemos exportar. Vamos a exportar y ya podemos exportar a secadora soportes. Entonces esto ya lo podríamos llevar al slicer. Al slicer, o si queréis lo podemos llevar es al Axon. Pero si lo llevamos al Axon, lo que tendríamos que hacer es cargar esta pieza, pero ahora decirle que no queremos con soportes, porque ya están incluidos los soportes aquí. ¿Vale? Fijáis aquí, ya están los soportes. ¿Vale? Y lo que yo querría es imprimir esto sin soportes. Entonces iríamos a Build y aquí nos aseguraríamos de que no hay soportes, sin soportes. Porque ya está, ya el STL ya tiene los soportes, ya he hecho el cálculo, no quiero que me añade ningún soporte adicional. Y ya daríamos a Build y ya tendríamos el código. En el slicer sería lo mismo, sería hacer lo mismo y forzar a que no hayan soportes, ¿vale? Y generar el código. ¿Vale? Aquí tendríamos un poco esta parte de optimización de soportes, ¿vale? Muy interesante cara a crear soportes donde nosotros queramos. Aquí tenéis una comparativa de haciendo el primer caso, que gastaba 22 gramos total de material, a hacerlo con soportes optimizado, que solo gasta 14 gramos de material, pero lo más interesante es que en una hora realiza la impresión 3D. Bajamos en un 50% el tiempo de impresión, ¿vale? Muy, muy interesante. Y ya por último, vamos a ver cómo utilizar el Mex Mixer para... Vamos a cerrar el Axon. Vamos a utilizar el Mex Mixer para hacer optimización de posicionado de piezas en la mesa. Entonces, vamos a eliminar y vamos a añadir otra vez la secadora custom. ¿Vale? Entonces, imaginad que lo que queremos hacer es en la impresora imprimir varias piezas al mismo tiempo, porque una vez que ya nos ponemos a imprimir, interesa utilizar en la misma mesa hacer varias impresiones en una. Lo que tendríamos que hacer es primero organizar bien las piezas en la mesa, para que no choquen y que estén pues bien colocadas. Ahí se puede optimizar. Imaginad que queremos como ejercicio sería imprimir 5 secadoras, carcasa de secadora en la mesa en una impresora. Pues vamos a hacer ese ejercicio aquí y vais a ver cómo se optimizaría con el Mex Mixer. Primero tendríamos la pieza, vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a bajarle a 50% lo que sería el escalado y vamos a rotarla también porque quiero imprimirla pues con esta orientación, ¿vale? Y vamos a alinearla otra vez a la mesa, ¿vale? Ahora imaginad que de esta pieza yo quiero hacer 5 piezas más, o sea, quiero imprimir en total 5 y al mismo tiempo imprimirlas al mismo tiempo en la mesa. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es duplicar esta, que con duplicar veis que ahora tenemos 2 piezas, aunque aquí parece que solo hay una, realmente hay 2, pasa que es una encima de otra. Vamos a volver a duplicar hasta que tengamos 5 piezas, 4, 5, ¿vale? Ahora mismo tenemos 5 piezas. Lo que quiero es optimizar el posicionado en la mesa de estas 5 piezas. Pues seleccionaría las 5 piezas, eso aquí en análisis, pincharía en análisis y tengo el layout. Con layout lo que permite es orientar o colocar, posicionar las piezas de forma óptima en la mesa, con una distribución pues circular, rectangular, como nosotros queramos. Aquí tenéis un poco la separación. En la separación aquí está puesto de 1 milímetro,
pero podríamos poner más si quiero que haya más separación. Como al final esto es impresión 3D, pues 1 milímetro es más que suficiente porque no hay ninguna herramienta de corte ni nada. Esto pues cuanto más cerquita esté, siempre que haya cierto margen, pues mejor. Vale, entonces por ejemplo esto sería una opción. Quiero imprimir 5 secadoras, así me vale esta configuración, la acepto y lo único que faltaría es esto. ¿Qué pasa? Son 5 STLs. Tengo que combinarlos para crear un único STL, porque si no, no puedo lanzarlo a impresión. Entonces, para combinarlo, tengo que salir del menú de análisis, en Edit, con las 5 seleccionadas y ponemos Combine. Y ya está. Ya tenemos un único STL. Este único STL lo exportaríamos, pondríamos secadora copias, y esto es lo que podríamos cargar de nuevo, pues por ejemplo el Axon, por hacer el Axon, aunque lo suyo es que lo hagáis con el Slicer, porque el Axon ya os he dicho que es para máquinas cerradas, para la máquina cerrada de bits from bytes, pero bueno, podríamos coger y cargar secadora copias, vale, y tendríamos ahí las piezas, vale, ya podríamos pues dar a build, poner las opciones que creamos convenientes y lanzar a impresión. ¿Vale? O sea que aquí tendríamos un poco la otra de las opciones que tiene MakeMixer, que sería la parte de optimización del layout. ¿Vale? Por último, en esta parte de la práctica, simplemente recordaros que hay otras máquinas, aparte de estas que hemos visto, que serían las de Bit from Bytes o las de código abierto. Hay otras que son propietarias que tienen su propio programa para crear el código y que incluso no se llega a ver ningún código. Estos códigos que habéis visto de G-Code, pues no llegarías a verlos porque son software propietario que no te permiten hacer ningún tipo de edición. Aquí tenéis un ejemplo de una de las impresoras que tenemos en el laboratorio, Stratasys, la de Genesis, y con un entorno, el software que tiene para crear los códigos y lanzarlo directamente a imprimir. Y aquí tendremos otra imagen de otra de las máquinas que tenemos, que es de la empresa Z-Corp, y tenéis aquí la impresora, una impresora de polvo de tecnología de impresión 3D, y aquí a la derecha tenéis el software, el ZPrint, que es con el que se crean las capas y se envía el programa a imprimir. Vale, pues con esto acabamos esta sesión y aquí la idea sería para que vosotros trabajéis y pongáis en práctica todo esto que hemos visto, que hagáis estos ejercicios de aquí. Estos ejercicios los tenéis que subir al aula virtual y formará parte de la nota de evaluación continua. ¿Vale? Así como habéis hecho igualmente en el laboratorio 1, pues esto será para el laboratorio 2. ¿Vale? Y con esto pues habríamos acabado la parte más práctica de impresión 3D. Esto es lo que más o menos tenéis también que poner en práctica en el trabajo. ¿Vale? Entonces en el trabajo, al menos lo que es revisión de ficheros STL, creación de ficheros STL, creación de G-code, orientación de las piezas, analizar si es autosoportado o no, etcétera, pues todo esto lo tenéis que trabajar un poco para el proyecto. Vale, pues lo dejamos aquí. Cualquier duda, pues me escribís al foro o me decís por correo electrónico. Vale, venga, hasta luego.